Muy bien, bienvenidos todos. Hoy 26 de mayo del año 2025, una vez más estamos todos reunidos acá, nuestros amigos en TikTok y nuestros hermanos y amigos también en la plataforma de Meet, haciendo la videollamada y luego la grabación de este devocional. Les decía que hoy vamos a tocar un tema interesante, un tema en el que casi nunca nos hemos detenido a considerar y que es de vital importancia la comprensión de este tema. Vamos a iniciar entonces en la presencia de Dios, orando de la siguiente manera. Omnipotente y misericordiosísimo Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Dios, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas y restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Ok, quiero que abran sus Biblias, si tienen a la mano una Biblia, y me sigan en la lectura del texto bíblico, que va a ser el texto áureo para la reflexión de hoy. Vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 10, el versículo 12, 13, 12 y 13, básicamente. Dice así: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Geser? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Amén. El tema de hoy es, ya les dije, un tema eh, incomprendido para muchos, para otros un tema que se da por entendido, pero que realmente quizá no haya una comprensión de fondo de lo que significa, y estoy hablando de la soberanía de Dios, un Dios soberano. Un Dios soberano es la aceptación común de todo el mundo cristiano, sin importar a qué fracción de la iglesia cristiana pertenezca usted o yo. Todos estamos de acuerdo en que Dios es un Dios soberano, pero no todos comprendemos la soberanía de Dios de la misma forma. Una discusión teológica que siempre ha existido después de la Reforma es la postura entre la iglesia presbiteriana y la iglesia calvinista versus el resto de las demás iglesias. Ellos hablan de que Dios ha predestinado a la salvación a los que Él ha querido predestinar para la salvación. Y hoy no quiero entrar en esas discusiones porque es muy largo y el tema no lo vamos a agotar en 20 minutos que tenemos acá de reflexión. Pero traje a colación la idea porque quiero reforzar el hecho de que no todos entendemos la soberanía de Dios de la misma manera. Pero a pesar de eso, en general, todos estamos de acuerdo en que Dios es el ordenador del universo. Si Dios no fuese soberano,
entonces tampoco podría ser concebido como un Dios creador. Dios es soberano. En su soberanía desde la eternidad, con su eterno poder y su sabiduría, estableció el orden de la creación. La creación fue hecha y fue sujeta a una dinámica de causa y reacción, de efecto y reacción, causa y efecto, acción y reacción. Toda la naturaleza está bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y la lectura que hacemos hoy de la experiencia de Josué, todos sabemos que Josué fue quien reemplazó a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel. Estamos hablando de un hombre de una fe muy primitiva. Escasamente Moisés tenía una revelación divina meridianamente desarrollada. Toda la comprensión teísta que tenía el pueblo de Israel en aquella época se suscribía a la ley. Dios es Dios y nosotros obedecemos. Sin embargo, no solamente el pueblo de Israel en aquella época, sino también todos los pueblos paganos alrededor de Israel parten del hecho de que Dios, cualquiera que sea la concepción de Dios que ellos tuviesen, es soberana. Desde el punto de vista cristiano, entonces, nosotros comprendemos que Dios creó desde su libertad y desde su inmutabilidad la creación y la sujetó a su propia dinámica. Cuando decimos desde su libertad, obviamente estamos hablando de esa acción creadora de Dios, de ese aspecto de la soberanía divina que hace relación al hecho de poder crear, de llamar a la existencia lo que no existe. La inmutabilidad, entonces, nos está hablando de que la creación fue hecha y esta creación que fue hecha no tiene carácter o vigencia de vencimiento. Esa vigencia de vencimiento solamente está en la potestad de la sabiduría de Dios. Algún día le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será el fin del mundo? Y Jesús dijo, no está en vosotros conocer los tiempos y las sazones. Dios es soberano. Así que no hay posibilidad de cambio desde la inmutabilidad divina. Una vez que Dios estableció la creación y la sujetó a las leyes físicas, matemáticas, a las leyes de la biología, todo esto que norma y define el rol de la dinámica misma de una creación que todos los días está en movimiento, todos los días está recreando. Estamos hablando de que está en una consideración de inmutabilidad, de no cambiar. Por más que queramos cambiar la ley de la gravedad, no lo podemos hacer. Siempre vamos a tener que luchar con la ley de la gravedad. Podemos hacer algunas cosas, como lo hacen en la NASA, para simular la gravedad cero, pero siempre está latente el hecho de que la gravedad influye en cualquier decisión que se esté tomando en ese sentido. Concluimos entonces que Dios es el ordenador de todo lo que acontece. Por inferencia lógica, si Dios hizo la creación y la sujetó a su propio ritmo, a sus leyes, quiere decir que Dios es soberano sobre lo que sucede. Si usted va en su vehículo, sufre un daño mecánico y su vehículo se va y se estrella o se va a una zanja o se va a un precipicio, siendo mucho más extremistas en la consideración. Dios es soberano
Ahora, nosotros tenemos la tendencia a culpar a Dios por no intervenir a favor o en contra cada vez que algunas cosas están sucediendo. Y siempre estamos preguntándole a Dios, ¿por qué a mí? He tenido que tratar con algunas personas en sanidad interior porque están profundamente enojados con Dios. No entienden por qué Dios permitió la muerte de un ser querido, no entienden por qué Dios permitió la quiebra económica, un revés en sus vidas. Algún escritor por ahí en Colombia escribió un libro, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? O algo así parecido, creo. Al Dios ser el creador y sujetar la creación a causa y efecto, Él es de alguna manera quien ha predestinado que estas cosas sucedan. Dios sabe qué va a suceder si usted toma una decisión acertada o si usted toma una decisión no acertada. Así que hay dos grupos de cristianos, aquellos que están de acuerdo con esto que acabo de decir, que Dios es soberano, pero no una soberanía con limitaciones. Dios es soberano en todo el amplio sentido de la palabra. Y hay algunas personas que siendo cristianos no están de acuerdo porque no lo aceptan y no lo comprenden de esta forma que acabamos de expresarlo. Ellos dicen, Dios es soberano en algunas cosas, pero en otras no es soberano. No comprenden por qué un Dios bueno permite la maldad en el mundo, porque un Dios bueno permite la injusticia. ¿Por qué un Dios bueno permite, y esta es la pregunta trascendente más seria que podemos formularnos, que el ser humano se condene? ¿Por qué si Dios es bueno, esperó tanto tiempo en toda la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, para que se llegara el día del Mesías y poder redimir el género humano? ¿Por qué no lo hizo antes? Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, orando minutos antes de ser prendido por los que le llevaron a juicio y luego a la crucifixión, le decía en oración al Padre, Padre, si es posible, cambia de mí esta copa. O sea, si es posible, no me dejes beber este trago tan amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún la persona de Jesús tenía muy claro la soberanía de Dios. Él sabía que solamente una palabra, solamente un destello de la voluntad del Padre cambiaría todo. ¿Cómo? No sabemos, pero lo hubiera cambiado. Y Jesús se sujeta a su Padre y le dice, si es posible que pase de mí esta copa. Así que hay dos tipos de cristianos. Unos que estamos de acuerdo con Jesús, afirmando que Dios, nuestro Padre, es soberano aún de las circunstancias negativas que nos pasan, que conociendo lo malo que puede suceder, Él lo permite. Y otros que se resisten a creer en esto y dicen, no es posible que un Dios soberano permita estas cosas tan malas. No se ajusta a nuestros estándares de la idea de Dios. No puede ser un Dios tan injusto. Y entonces nosotros estamos frente a un reto que escapa más allá de las consideraciones
doctrinales que tengamos como cristianos acerca de la soberanía de Dios. Esto no es algo que pone en contraposición a los judíos y a los cristianos o a las diferentes denominaciones cristianas o incluso a las diferentes religiones del mundo. Todos parten del hecho que hay un Dios soberano que puede modificar las cosas, que tiene el poder para hacerlo, que tiene el conocimiento, que tiene la sabiduría para hacerlo y el poder para hacerlo. Cuando pensamos en estas categorías, entonces estamos hablando de que esto de la soberanía de Dios definitivamente se convierte en dos consideraciones fundamentales. La primera es la consideración teísta, esa concepción que acabo de mencionar. Esta concepción teísta, teos es Dios, que quiere decir que Dios es soberano. Y las concepciones no teístas, que se rehúsan o limitan la soberanía de Dios. Así que el no teísta, en términos latinos, podemos poner el prefijo a, que significa contrario, ateos, ateístas, o sea que es una discusión entre creyentes en Dios y no creyentes en Dios, ateos. ¿Y quién creyera que no creer fundamentalmente de una manera absoluta en la soberanía de Dios me convierte en un ateo? Hay personas con las que hablo todos los días en asesoría pastoral y siempre tienen esas incomprensiones. No comprendo por qué Dios hace esto, no comprendo por qué Dios permitió esto, no comprendo por qué esto me pasa y quieren que Dios les rinda todo tipo de explicaciones y no comprenden que Dios ha permitido esos malos momentos, pero que Él es el Señor de esos malos momentos. Él es soberano sobre esos malos momentos. Si no consideraríamos eso como un fundamento sólido y definitivo en nuestra fe cristiana, entonces no tendría sentido la oración. Todo el mundo cristiano ora implorando la misericordia de Dios. Todo el mundo está orando pidiendo un milagro. Todo el mundo está orando pidiendo la intervención divina para que cambie la realidad que están viviendo. Bien sea una enfermedad, sea una situación económica, sea un hogar destruido, no sé. Pero si no partiéramos del hecho de que Dios es soberano, de esa soberanía de Dios, entonces no tendría sentido nuestra oración. No tendría sentido la fe. No tendría sentido creer en un Dios. Seríamos definitivamente ateos. Así que no puede existir un cristiano que limite la soberanía de Dios. No puede existir un cristiano que diga, Dios es soberano, pero aquí se equivocó. En esto no era bueno. En esto no fue posible que él estuviera acertado. La misma tesis que esgrimió aquel ángel en el cielo llamado Luzbel cuando Dios creó al hombre. Para él no era posible que la imagen y la semejanza de Dios la tuviera un ser de una naturaleza, de una, eh, 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 ¿qué digo yo? Digamos así, de una naturaleza inferior a los ángeles, inferior entre comillas. Un ser tan débil, un ser tan limitado como un humano, ¿cómo iba a contener la imagen y la semejanza de Dios?
A sus ojos y a su criterio, él era el ángel más cercano a Dios y brillaba. Su luz era de tal resplandor que muchas veces se confundía o se podía confundir con el mismo Dios. Así que aquí estamos frente a un gran dilema. Me hago un poco aparte me separo, perdón, un poco de esta consideración y quiero examinar un poco la conducta humana a este respecto. Cuando una persona ora a Dios, dice, si Dios quiere, si Dios lo permite, está haciendo alusión a la soberanía divina, a la soberanía de Dios, la está reconociendo. Pero cuando a eso le combina la incertidumbre, ojo con eso, la incertidumbre de un Dios bueno, de un Dios que siempre va a ordenar todo para bien, como lo promete la Escritura. Todas las cosas obran para bien, pero hay una condición: para los que están en Cristo Jesús. Para esos, todas las cosas, Dios las revierte para bien. Así que cuando ellos no conocen esta exigencia de Dios, entonces ellos están acudiendo a los hijos de Satanás. Y cuando una persona va y consulta a un adivino, cuando una persona va y consulta a un brujo, en el fondo lo que está haciendo es renunciando a su fe, a esa condición teísta que parte del hecho de la soberanía de Dios, y está reconociéndole atributos divinos de soberanía a un ángel que fue creado por Dios y luego fue separado de la presencia de Dios, pero no es Dios. Cuando usted va para que un brujo o una adivina le lea el futuro, usted le está reconociendo el poder para declararle a usted lo que va a suceder en su vida. Usted le está entregando toda la autoridad para que no solamente lo diga, sino que lo haga propicio. Y la gente se engaña diciendo, vea que lo que esa señora me dijo era cierto. No, el diablo no es Dios, pero sí puede arreglar las cosas en el presente para que el resultado sea el que él determinó que fuera su futuro. Es completamente esta postura atea diferente a Dios. Dios dice todas las cosas ayudan a bien para los que están en Cristo Jesús. Dios es un eterno presente. Él necesita que todo renacido de nuevo lo encuentre en esa experiencia real de su vida, que comprenda que Él es soberano, que Él es absoluto, que Él es inmutable y no cambia, que su palabra y sus decisiones no tienen modificación alguna ni en este siglo ni en el venidero. Así que cuando tú y yo un día le entregamos nuestra vida a Dios, decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, decidimos dejar la vida que teníamos antes, porque tomamos conciencia del daño que el pecado había hecho en nosotros. Ese día que nosotros comprendimos que en la cruz de Cristo fue vencida toda mentira, fue vencida toda consecuencia del pecado, incluyendo la muerte. Ese día fue condenado eternamente el poder de Satanás. Entonces somos libres. Ese pecado que antes gobernaba mi vida, ese ser maligno que antes dominaba mi mente y mis pensamientos, ya no existe, porque comprendí el efecto de la cruz. Me entregué de nuevo
a partir de esta comprensión a una experiencia de fe. Entendí que Dios me llama a nacer de nuevo. Encuentro sentido pleno en aquellas palabras que dicen: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Somos nacidos del espíritu. Y es imposible que una persona que haya nacido de nuevo retroceda y vaya y consulte a un brujo, o retroceda y vaya y le pregunte a un espíritu de adivinación a través de un medium qué es lo que me va a pasar dentro de 15 años o dentro de 10 años. O vaya y le entregue a un brujo a través de su magia la posibilidad de que cambie las cosas. En épocas de elecciones, muchos partidos políticos se comunican con nosotros. Necesitamos que usted venga y nos bendiga, que nos ayude para que ganemos, para que no seamos víctimas de brujería, porque hay brujería y hay hechicería y hay maldiciones y hay maleficios. Y detrás de cada grupo de poder hay gurús peleando en el mundo espiritual por el poder y el dinero y la ambición humana. Y equivocadamente nos llaman a nosotros, o a mí en especial, no sé los demás exorcistas si viven esto. Y algunos caen en la trampa de Satanás y se prestan para ir a bendecir ese tipo de cosas, para ungir a estos políticos. ¿Será que estas personas sí conocen realmente la soberanía de Dios? ¿Será que estos supuestos ministros sí son conscientes de lo que implica en la fe cristiana entender la soberanía de Dios? Afirmar que Dios permite todo lo que acontece no puede ser tomado como si Dios quisiera que eso pasara. Dios no quiere que pase el mal en tu vida. Dios no quiere que suceda un accidente. Dios no quiere que tú estés en condiciones malas. Dios no quiere que tú estés pasando por infortunios. Él no lo quiere. Él ha tomado correctivos al respecto. A través de más de 5.000 años, Él escribió su revelación en el corazón de un pueblo llamado Israel. A través de una herramienta como la ley, Él mostró su carácter. Y a través de la convivencia en la historia de este pueblo, Él mostró su intención. Dios no quiere que tú estés así. Dios no quiere que las cosas malas te sucedan, pero no evita que tus decisiones tengan consecuencias. Él no evita que cuando el ordenamiento de la creación se invierte o se modifica, sucedan consecuencias. Él no evita que un científico haya aprovechado el conocimiento del átomo, de la energía nuclear, y fabrique una bomba de destrucción masiva. Él no lo evita, pero no es su voluntad. Él simplemente respeta la inmutabilidad de su santidad plasmada en la creación. Es posible que muchos críticos de estas disertaciones digan: pero es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. El nivel de gracia en el Nuevo Testamento se centra en Jesucristo y solamente a través de Jesucristo se puede tener una experiencia con la soberanía de Dios. Pero acabamos de leer un texto bíblico donde un hombre primitivo, vuelvo y digo, llamado Josué, cuyo ministerio o su accionar
delante de Dios estaba en el marco de la posesión de una tierra prometida. Él fue el que guió al pueblo a tomar la tierra prometida y luego librar una cantidad de luchas y de guerras para que no les fuera arrebatada esa tierra. Siempre las guerras en la historia de la humanidad motivadas por la tierra, por la tenencia de la tierra, el poder y el dinero. Y en una de tantas batallas, en una de tantos episodios de la vida de Josué, que se narra en el capítulo 10 del libro que lleva su nombre, leemos: entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Dios predestinó que los amorreos fueran derrotados por el ejército de Israel. Él tenía un propósito, que Israel estuviera allí, siendo señor y dueño de la tierra que él prometió, porque su palabra es infalible, su palabra es inmutable y su palabra es eterna. Era la promesa que él había hecho a Abraham y a su descendencia. Nadie podía oponerse, nadie podía decir me opongo a este designio divino. Así que no eran los amorreos quienes iban a desalojar a los israelitas, siempre y cuando estuvieran en el marco de la ley propuesta por Moisés. Así que en esas discusiones, en esa tensión del momento, nos dice: y dijo Josué en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Y la luna se paró hasta que la nación vengó a sus enemigos. Aunque Dios estableció el orden natural del universo, aunque Dios es el Señor de las leyes de la física, aunque no podamos comprender de una manera muy concreta a través de la ciencia qué fue lo que sucedió, muchos científicos dicen que lo que sucedió fue el eclipse de sol más largo que ha tenido la historia de la Tierra. 24 horas el sol no se ocultó y la luna no se movió. ¿Cómo lo hizo Dios? No sabemos. ¿De qué manera lo hizo? No sabemos. Sucedió. Dios lo permitió. Un hombre con una fe primaria, con una fe muy arcaica, con una comprensión de Dios muy limitada, estaba delante de Dios, comprendiendo y esforzándose por hacer la voluntad de Dios, por cumplir su ministerio, o sea, la misión que Dios le dio para desarrollar. Y en su inocencia, en su manera más ingenua, dejó explotar esa necesidad de su corazón y se atrevió delante de Dios a decirle al sol: detente, y la luna: detente también, hasta que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos muchos siglos de elaboración teológica. Ahora tenemos muchas consideraciones filosóficas y racionales que se oponen a este tipo de inocencia, a una inocencia a la cual se refería Jesús cuando dijo: de los que la verdad y la verdad les digo, que el que no sea como un niño no podrá heredar el reino de los cielos. Esa ingenuidad, esa forma desprevenida de entregarse a Dios, esa confianza absoluta en la soberanía, en la autoridad, en el dominio, en la seguridad que Dios otorga. Cuando yo dejo de ser yo
y centro mi vida en Dios. Cuando dejo de limitarme a mí mismo a través de mis prejuicios, de mis dudas, de mis inconsistencias, y simplemente navego en esa posibilidad infinita y amplia de un Dios poderoso, de un Dios soberano, entonces tengo una vida de victoria en victoria, como lo dice San Pablo. ¿De qué grupo cristiano eres tú, hermano? ¿Cómo estás manejando tus dificultades de hoy? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas? ¿Qué le estás diciendo a Dios? Oh Dios, por favor, haz que esta persona tenga misericordia de mí, me mire con buenos ojos y obre a mi favor. ¿Cómo le estás diciendo a Dios que te sea propicio? ¿Estás dándole una orden a Dios? ¿Le estás diciendo a Dios, oh, yo sé que tú puedes hacerlo, pero quiero que hagas esto en específico? ¿O simplemente le estás poniendo a Dios tu necesidad y confiando en su acción soberana? Cualquiera que sea la decisión, Dios tiene un propósito porque Él es soberano, y con esto termino, sobre el bien y el mal. Él es soberano sobre el mal que tú has hecho. Y por esa soberanía de Dios sobre el mal que tú has hecho es posible el perdón divino. Por esa soberanía de Dios sobre la maldad de tu corazón, por encima de toda maldad, de toda consideración maligna en tu ser. Dios es soberano. Dios toca tu corazón y lo quebranta. Porque la palabra de Dios es como una espada que rompe las piedras y los huesos hasta lo más profundo. Dios es soberano. Creer en la soberanía de Dios no es posible si le ponemos límites, si le ponemos condiciones, si le decimos hágase así o que tú hagas esto así. Muchos de nosotros decimos si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios quiere, pero como quiera que sea, estamos prefigurando lo que queremos que Dios haga. ¿Cuándo será el día que nosotros podamos confiar en ese amor inmutable y perfecto de Dios? ¿Cuándo será el día que nosotros podamos entender que somos la niña de sus ojos? Que nada ni nadie nos va a separar de su amor. Que nada ni nadie nos va a poder hacer el daño que Él no permite que sea hecho sobre nosotros. ¿Cuándo vamos a entender que vivimos en un mundo de acción y reacción y que todos nuestros actos van a tener una repercusión en nuestra relación con Dios? Ser humildes implica, desde la perspectiva cristiana, entender que no es la voluntad de Dios que suceda el mal. Sin embargo, no lo evita. Él es soberano, pero es respetuoso de su obra. No podría Dios estarse arrepintiendo, entre comillas, cada que uno de los 7.500 millones de seres humanos en el mundo le están pidiendo que lo hagan. En un partido de fútbol, los hinchas de un equipo le piden ganar y los hinchas del equipo contrario igual. Si no existiera la soberanía de Dios, si Dios fuera un objeto maleable, no sería posible un Dios soberano. Que Dios permita todo lo que sucede, que Él conozca lo que va a suceder, no quiere decir que Él lo apruebe. Él es soberano. Y la soberanía de Dios
no implica justicia. Lo justo es lo que sucede en el ámbito de la creación sujeta a reglas. La justicia no tiene nada que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano aún sobre todo concepto de justicia. Porque lo justo es que tú y yo paguemos por la maldad de nuestros pecados, por la dureza de nuestro corazón, por el daño que hemos hecho. Eso sería lo justo. Sin embargo, Dios derrama sobre nosotros un nivel de gracia, toca y sensibiliza nuestro corazón, nos hace humildes en su presencia, nos muestra una dimensión de amor que nos hace comprender el daño que hicimos, nos perdona y nos justifica por la propiciación que Cristo Jesús hizo de sí mismo. Así que la bondad y la justicia de Dios no es algo que yo pueda exigirle a Dios. Algunas personas están convencidos que Dios siempre va a estar perdonando sus errores indefinidamente, que Dios está obligado a perdonar la imperfección humana. No, Dios no está obligado a perdonar, lo hace por su misericordia. Una misericordia que tiene origen en su soberanía, en su carácter santo, pero no está obligado a perdonar. Sin embargo, si el pecador se condena, es un acto de justicia divina. Aún la condenación de un hombre es un acto de la justicia divina, porque está recibiendo la justa retribución a sus acciones. Así que la soberanía divina no la podemos comprender en términos de un Dios bueno, de un Dios romántico, de un Dios ideal, que no tiene que ver nada con nosotros, que siempre está allí dispuesto a corregir nuestros errores, que indefinidamente va a estar perdonando y perdonando y perdonando la misma conducta. No tomamos en serio a Dios, no lo conocemos. Tomamos en vano su santo nombre. ¿Cuántas personas me han dicho a mí, estoy arrepentido de haber sido infiel y siguen siendo infieles? De una o de otra manera siguen siendo infieles. Realmente nunca se arrepintieron. Y aquí nos queda abierto un tema importante, que es la diferencia entre el perdón y el arrepentimiento. Una cosa es pedir perdón, otra cosa es estar arrepentido. ¿Dónde está el nivel de justicia en cada una de estas dos cosas? Sin embargo, la soberanía de Dios está por encima de todo concepto de justicia. No abusemos del amor de Dios. No abusemos de la soberanía de Dios, porque en su soberanía Él es justo. Y cuando Dios determina no volver a enviar un argumento a una conducta errada a tu conciencia, un argumento a tu conciencia sobre lo que no estás haciendo bien, también es un acto de justicia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día y te pedimos que esta meridiana comprensión muy primaria de tu soberanía sea suficiente para corregir nuestra postura delante de ti. Dos cosas claves nos quedan de esta disertación. Es que tú eres soberano sobre toda circunstancia y que cualquier circunstancia obrará para bien a los que estamos en Cristo Jesús. Y también que no hay límite para entrar en comunión contigo y acceder a esa soberanía, acceder a esa condición de tu divinidad.
en la inocencia de un hombre, en la ingenuidad de un hombre como Josué. Fue capaz de ordenar al sol que se detenga y también a la luna. Nosotros no somos capaces ni siquiera de ordenarnos a nosotros mismos, dejar de mentir, dejar de fornicar, dejar de ser infieles, dejar de hacer nuestra voluntad. No hemos comprendido el sacrificio de Cristo. Somos ateos. Y hoy te pido, Señor, que corrijas estas consideraciones en nuestra mente y afirmes en nuestro corazón la fe verdadera que nos llevará a la vida eterna. Amén y amén. Dios les bendiga. Mañana a las 7 de la mañana los espero. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Bendiciones para todos.